Es realmente el análisis económico del derecho una tendencia que está invitando actualmente a que los paradigmas del derecho sustancial y del derecho procesal pues entren en una nueva dinámica. Sus cambios de paradigma buscan precisamente que el juez, como lo han dicho los ponentes que me antecedieron, sea ese director de un proceso que alcance, como lo han dicho algunos, una pronta justicia, una tutela judicial efectiva y, por consiguiente, la realizabilidad de los derechos. Esa realizabilidad de los derechos también está acompañada de ese análisis económico que el juez pueda hacer, de ese análisis económico que pueda hacer el abogado litigante, de ese análisis económico que pueda hacer el Estado, de ese análisis económico que puedan hacer los particulares cuando se enfrentan a la contienda del proceso, diríamos, en cualquiera de sus categorías. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de algo, y es que el derecho está atravesando una curva histórica importante. Una curva histórica que está dejando atrás los hábitos y las costumbres epistemológicas de, diríamos, un arraigambre bastante clásico. Nosotros entendemos el derecho hoy en día muy diferente a como lo entendieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros ancestros. El derecho cambió, y como el derecho cambió, es necesario entender que ese cambio contemporáneo del derecho implica retos para el operador judicial, para el abogado litigante, para las personas en particular y sobre todo para nosotros quienes estamos constantemente en la búsqueda del aprendizaje en el estudio de la ciencia jurídica. El derecho ya no es un estudio de una simple memoria. El derecho ya no es memoria, el derecho ahora es análisis. El derecho ya no es un dogma, como se acostumbraba a enseñar antiguamente. Ahora el derecho necesita interpretación. El derecho ya no es una teoría, ya no es una vaga teoría que se fue colando entre los diversos países de la Europa continental y obviamente de nuestra América Latina. Ahora el derecho necesita de investigación. Ya el derecho no es solo una ciencia, necesita reformarse constantemente. Ya el derecho no es una imposición, ya no es esa memoria impositiva, inquisitiva. Ahora el derecho necesita reflexión, pero sobre todo inclusión. El derecho ya no es una simple información, ya no son solo datos, ya no son solo precedentes, se necesitan elementos adicionales. Esa curva histórica que estamos atravesando requiere que reflexionemos permanentemente y que no nos quedemos en la ciencia aquilosada de las costumbres que ya perecieron. El derecho ya no es solo la ley. Las fuentes del derecho cambiaron, el sistema de fuentes cambió y vaya que ha cambiado significativamente. Pasamos del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional. Ya no nos quedamos en las tristes crisis del positivismo jurídico que lo llevaron a su fracaso. Ya no es solo la ley. Ya el juez no es solo la boca de la ley. El juez hoy en día es más que eso. La tristeza del positivismo pasó precisamente por su crisis, el excesivo formalismo, el excesivo normativismo, el excesivo legalismo. Ahora el derecho no es local, no
estamos debatiendo cosas distintas a las que se están debatiendo en las aulas de clase, en los congresos, que se debaten en otras universidades del mundo. Ustedes están en la vanguardia de eso. Es un derecho global, es una aldea global. Y en ese sistema, obviamente, como ustedes lo saben, que ha tenido tantos traumatismos y tantos cambios, pues surgen teorías que acompañan esa reflexión y acompañan ese cambio epistemológico del derecho. Algunos teóricos dirían el cambio de paradigma en el estudio de la ciencia jurídica. 4 momentos importantes hemos tenido en el estudio del derecho contemporáneo. La crisis del positivismo, ustedes lo saben, especialmente en esos tratadistas como el señor Pothier, que otorgaron tanto al sistema de codificación en Francia y que después fueron asimilados con mucha entereza por los alemanes a través del señor Bon-Savigny, pero que lastimosamente ese sistema positivista fue fracasando por ese excesivo ritualismo, ese excesivo legalismo, ese excesivo normativismo. Y nos enfrentamos al primer cambio a mediados del siglo XX. Europa enfrentó ese primer cambio que nos trató de influenciar un poco, que fue la escuela del antiformalismo francés, representada hábilmente por el señor François Genis. Ese antiformalismo francés, como ustedes lo saben, que trató de llegar a Colombia y que nuestra Corte de Oro de la época de mediados de siglo trató de incluir esas ideas liberales en el estudio de la ciencia, de la jurisprudencia con mayúscula, donde nos decían, señores jueces, señores magistrados, utilicen fuentes distintas a la ley, tengan en cuenta las circunstancias sociales, tengan en cuenta la costumbre, tengan en cuenta los principios generales del derecho, tengan en cuenta la interpretación. Por esa razón, el señor François Genis, que está ahí en la diapositiva, padre del antiformalismo francés, publicó una obrita denominada Métodos de Interpretación Jurídica y Sociojurídica, que fue una gran conquista para el sistema de fuentes. En Colombia, realmente lo olvidamos. Algunas sentencias de la Corte de Oro fueron importantes en ese escenario, pero lo dejamos a un lado. Posteriormente llegaron los neopositivistas, en cabeza, como dicen algunos teóricos, como el doctor Diego López Medina, en cabeza del señor Kelsen, y organizaron ese sistema de fuentes, como ustedes lo saben, de una manera mucho más armónica, mucho más concreta, mucho más expedita, pronta, rápida, y el mundo del derecho empezó a cambiar. Ya no era el mismo mundo del derecho. Se dice, los expertos en la teoría del derecho dicen que en ese momento del neopositivismo apareció esa escuela económica importantísima denominada análisis económico del derecho. Nuevas formas de interpretar la ley, nuevos sistemas de interpretar, pero en esta oportunidad acudiendo a la economía. Los teóricos del análisis económico del derecho dicen que un país avanza cuando tiene en cuenta que no se debe desperdiciar los recursos, cuando tiene en cuenta que se maximiza la riqueza, esa riqueza entendida como el bienestar social, no solamente el dinero, y a la vez que se aumenta o se maximiza ese bienestar social, se debe disminuir el riesgo, se deben disminuir los costos que se asumen para maximizar ese bienestar social. Esa manera de observar el derecho implica una reflexión. ¿Será que nosotros como estudiantes, nosotros como docentes, en el derecho, en la ejecución del derecho, en el estudio del derecho, estamos maximizando la riqueza del bienestar social? ¿Estamos disminuyendo los riesgos? ¿Estamos disminuyendo los costos? Esa es una reflexión importante porque de ahí derivan los perjuicios, las indemnizaciones, los riesgos y sobre todo el retraso de un país que se enfrenta a un sistema o a un Estado de derecho constitucional. Muchas son las cosas que nos interesan a nosotros hoy en día.
no solamente hablar de la ley como fuente del derecho, pero hay que saberla, hay que estudiarla, hay que conocerla y en lo posible sabérsela. Pero no solo es esa la reflexión. Debemos entender que el derecho se debe analizar desde una manera transfronteriza, global, general. Ya escucharon ustedes, por ejemplo, a los ponentes anteriores que nos hablaban de pronta justicia, de la importancia de la protección de datos, del comercio electrónico, de la constitucionalización del derecho privado, de la constitucionalización del derecho penal, de la constitucionalización del derecho laboral, etcétera, etcétera. Fenómenos que nos invitan a reflexionar. Posteriormente nos llegó la escuela del neoconstitucionalismo, que se dice es la escuela donde nos encontramos hoy en día. Sus grandes representantes que ustedes conocen de sobra están aportando grandes ideas en ese sistema de fuentes y sobre todo grandes teorías para ser aplicadas a esa pronta justicia. Pero me interesa entonces aterrizar nuestra idea en el análisis económico como un resultado de esa transformación, como un resultado de ese cambio de paradigma, del cambio del Estado de Derecho legal al cambio del Estado de Derecho constitucional. Un contexto actual que nos interesa tener en cuenta en todos los escenarios del derecho son estos 4 elementos. Las teorías cada vez más, desde la epistemología, desde la práctica del derecho incluso, jalonan a tener en cuenta el cambio en la escuela del neoconstitucionalismo. Se dice que estamos en esa escuela. También nos invitan a tener en cuenta que ya no estamos en el derecho mercantilista, ni en el derecho del capitalismo industrial, que de eso ya se superó. Estamos pasando del derecho del consumo al derecho del mercado. Ya por eso algunos discursos antimercantilistas no encajan muy bien, obviamente por las razones de cambio social, de teorías y sobre todo por las razones prácticas en el derecho. De la mano del derecho del mercado tenemos que tener en cuenta el análisis económico y por supuesto la cuarta revolución industrial. Estamos en la cuarta revolución industrial. Ya no es la mecanización, la producción en masa, ya no es la digitalización. Estamos hablando hoy de inteligencia artificial. Estamos hablando hoy de otros fenómenos mucho más trascendentes para la ciencia. En vano escuchábamos hace unos días cómo, creo que es en Turquía, reconocieron la ciudadanía a un robot, el robot Sofía. Reconocer la ciudadanía incluso implica el reconocimiento de la personalidad jurídica. Ese es un reto para el derecho. Nuestro contexto son estos 4 elementos. Las decisiones de los jueces están enfocadas en estos 4 elementos. Las pretensiones de los litigantes también. Y los intereses intelectuales de los estudiantes, de los docentes, están en estos 4 elementos. Neoconstitucionalismo, derecho del mercado, análisis económico del derecho en torno de la cuarta revolución industrial. Ahora bien, ¿qué significa el análisis económico del derecho? En las palabras del doctor Guido Calabresi, es la interacción de los conceptos de la economía en la creación, formación, transformación, estructura, aplicación de la norma jurídica con el propósito de hacer más eficientes los procesos e impactos económicos de la ley y de las instituciones. En palabras del señor Ronald Coase, el análisis económico del derecho es una forma de estudiar el derecho que difiere de las formas tradicionales. A través de este tipo de análisis se pretende el uso de las herramientas económicas para analizar sistemas normativos teniendo como principal objetivo la búsqueda de la eficiencia de los sistemas legales. Eficiencia es la palabra.
disminución de costos, pronta justicia, en otras palabras, como nos decía nuestro ponente anterior, tutela judicial efectiva. Pero para hacer ejercicios de análisis económico del derecho, pues es necesario, obviamente, entrar a revisar cómo se toman las decisiones. Las decisiones se toman de diferentes maneras, intuitivamente, a través de un protocolo, ¿cierto? O, en el mejor de los casos, después de un procedimiento o después de un método que nos lleva a identificar qué es lo positivo y qué es lo negativo. ¿Qué tan costoso surge tomar o qué tan costoso resulta de tomar una decisión? Nosotros tomamos decisiones todos los días y sin saberlo, sin darnos cuenta, estamos aplicando el análisis económico del derecho. Desde la decisión que tomamos para ir a nuestras oficinas, a nuestros trabajos, de las decisiones cotidianas, familiares y demás, hasta las decisiones laborales. ¿Cuáles nos interesan a nosotros? Las decisiones judiciales. Si en esas decisiones judiciales existe un análisis económico que maximice el bienestar social y disminuya el costo de esa transacción. 3 son los ponentes, los exponentes, los representantes del análisis económico: el señor Posner, el señor Calabresi y el señor Ronald Coase. El señor Posner tiene esta máxima, la voy a leer: la ley puede ser explicada mejor bajo el supuesto de que los jueces tratan de promover la eficiencia económica y la maximización de la riqueza como objetivo de la política legal y social, es decir, de la política de un Estado. El señor Coase dice lo siguiente: toda decisión eficiente implica la disminución de los costos que promovieron su ejecución. En vano podemos decir hoy en día que las indemnizaciones que el Estado paga por las malas decisiones tomadas o por la falta de un buen servicio o la falla en el servicio son precisamente esto: no haber tomado las decisiones eficientes para evitar el riesgo de la indemnización. El señor Guido Calabresi dice lo siguiente: la planificación requiere de la disminución de los riesgos y de las inversiones que evitan la ocurrencia de un accidente. Realmente esta es una invitación a reflexionar. Si los jueces toman una decisión haciendo un estudio de análisis económico, de ponderación y revisando qué puede ser más costoso para el Estado, para los litigantes, para el proceso mismo. Obviamente, sin olvidar y teniendo como bandera la justicia y sobre todo el esquema de la equivalencia de las prestaciones, la pronta justicia especialmente. Ahora, ¿cómo podría identificarse el análisis económico en el derecho procesal? El análisis económico en el derecho procesal es mucho más puntual, porque ya identifica la decisión judicial. El análisis económico va desde el momento mismo en que se presenta la demanda, si era necesario presentarla o si se podía evitar acudir a la jurisdicción para acceder a un derecho. Desde ahí arranca el estudio del análisis económico. Por todas las etapas del proceso se hace análisis económico del derecho procesal, en ocasiones intuitivamente. Nuestro Código General del Proceso tiene elementos que identifican esta teoría. Uno pensaría que el legislador procesal tuvo en cuenta el análisis económico para crear las normas. No lo especificó, no dijo que el Estado colombiano estaría direccionado a representarse en esa teoría, pero sí lo hizo de manera, diríamos, bajo la sombra, y lo hizo presentando algunos elementos importantes. El primer elemento que se identifica en el Código General del Proceso es el sistema garantista que tiene.
es ese rol que se le da al juez de dirigir el proceso. Muchos son los escenarios que se pueden, advertir para que esta teoría se identifique en los diferentes artículos que trae el Código General del Proceso. A continuación, voy a presentar algunos artículos que identifican la teoría y sobre todo las posiciones de Posner, Calabresi y Coase. Voy a presentar también algunos casos en que no hay eficiencia en la decisión judicial y cuáles serían los retos a futuro. Miremos estos. Artículo 42 del Código General del Proceso. El numeral cuarto dice: el juez debe emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes. Cuando el juez tiene esta posibilidad, está siendo eficiente, está disminuyendo los costos, los riesgos que podrían generarse de no haberlo hecho. Tiene la herramienta, la puede aplicar. Otro elemento, adoptar las medidas autorizadas por este código, ¿cierto?, para sanear los vicios. Esa es otra medida eficiente, anticipada. Integrar los litisconsorcios necesarios e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Insistimos, ya no es el juez boca de la ley. Si esta no es una prueba de que el mundo y el paradigma del derecho cambió, no encontraríamos otra. En el numeral sexto, el juez puede decidir, aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquella sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen las situaciones o materias semejantes. Está tomando decisiones eficientes. De no hacerlo, no solamente estaría omitiendo las reglas presentadas en el Código General del Proceso, sino que además estaría desactualizado en cierta medida, ¿no? Estaría desconociendo 150 años de evolución en la teoría del derecho. Aquí hay otras interesantes. Agencia oficiosa procesal. Se pondrá demandar o contestar la demanda a nombre de una persona de quien no se tenga poder, siempre que ella se encuentre ausente o impedida para hacerlo. Otro elemento de eficacia del derecho procesal. Llamamiento de oficio. En cualquiera de las instancias, siempre que el juez advierta colusión, fraude o cualquier otra situación similar en el proceso, ordenará la citación de las personas que puedan resultar perjudicadas. Pues anteriormente esto era muy complicado. El juez no tenía estos poderes, no tenía esta capacidad, esta facilidad, esta manera de interpretar, de llevar adelante el proceso. Esta es interesantísima. Llamamiento al poseedor o tenedor. El que tenga una cosa a nombre de otro y sea demandado como poseedor de ella, deberá expresarlo, así en el término de traslado de la demanda, con la indicación del sitio donde pueda ser notificado el poseedor. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Se está ahorrando en términos específicos, si queremos hablar de tiempos en el sistema judicial, pues yo creería, en términos prácticos, nos estaríamos ahorrando años, mínimo un año, ¿cierto? La imposibilidad que se tenía para poder notificar al poseedor y poder iniciar cualquier tipo de proceso que implique el reconocimiento de la propiedad. Y en fin, muchos son los casos que el Código General del Proceso nos permitiría analizar como, digamos, fuentes del análisis económico. Insisto, las posiciones ineficientes a veces se pueden presentar en la ley. Vemos que el Código General del Proceso tiene posiciones muy eficientes,
Se puede presentar en la decisión judicial, el juez puede tomar decisiones ineficientes y se puede presentar durante el proceso. La idea es que no se presenten estas ineficiencias. Traía para compartirles un caso específico. Ahora bien, la errónea interpretación de la ley, del sistema judicial, del proceso, sumado al trámite excesivo, ¿cierto?, al ritualismo excesivo, el exceso ritual manifiesto, que en ocasiones se advierte mucho, genera ineficiencia y genera perjuicio. Obviamente, a las partes interesadas en el proceso, al abogado litigante, quien aumenta los costos de transacción, y obviamente al juez y la responsabilidad del Estado. Hay una decisión judicial que quiero compartir con ustedes que podría ser motivo de reflexión para que ustedes la analicen posteriormente. En este auto, que obviamente no coloco detalles, hay una expresión que me llama poderosamente la atención para que ustedes la reflexionen. El contexto es el siguiente: se inadmite una demanda, el juez decide inadmitirla. Obviamente, el paso a seguir es la subsanación de la demanda. Obviamente, el paso a seguir sería la continuidad del proceso, el saneamiento del litigio, etcétera, etcétera. Pero en este caso en particular, después de que el abogado litigante subsanó la demanda, el juez sacó un auto teniendo la siguiente expresión. Después de lo que dice ahí, dice lo siguiente: se observa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Código General del Proceso, considera el juzgado que es necesario inadmitir nuevamente la demanda en forma excepcional, para que dentro del término de 5 días, contados a partir de la notificación de este proveído y so pena de rechazo, se subsane en el siguiente aspecto que resulta necesario para evaluar la procedibilidad de la admisión. Es decir, estamos frente a una decisión judicial que por segunda vez inadmite la demanda luego de la subsanación. Aquí podíamos pensar dos cosas, y esta es la reflexión. El juez toma la decisión de inadmitir nuevamente para aclarar las cosas que no observó en la primera inadmisión, y eso sería una decisión eficiente desde el análisis económico, o hacer una nueva inadmisión sería una decisión ineficiente. Ahí estaría el debate. Para algunos sería ineficiente, especialmente para los abogados litigantes o para la pronta justicia. Para el juez es eficiente porque quiere aclarar definitivamente de qué se trata y quiere avanzar. Ahí estaría el debate. Sería revisar si el juez utilizó las reglas del análisis económico para inadmitir por segunda vez, colocándole el adjetivo de excepcional. Se considera necesario inadmitir excepcionalmente por segunda vez la demanda. Ese es un ejercicio que nos debe interesar a todos cotidianamente para que entendamos si se están aplicando o no las reglas del análisis económico en estos escenarios. Quiero terminar con unas consecuencias, unas conclusiones rápidas. Las decisiones ineficientes aumentan los costos públicos de inversión en garantías del debido proceso. Obviamente, las consecuencias son muy, traumáticas. Se confunden los costos privados y los costos públicos. Aunque difiere en total asimetría, también aumenta el costo que sufre el litigante por la vulneración de la salvaguarda del debido proceso. La invitación es a que nosotros integremos el análisis económico como una forma de ver el derecho, como una nueva manera de interesarnos por él. No se admite un óptimo de eficiencia procesal que vulnere las exigencias del debido proceso. Y quiero terminar con esta frase de Guido Calabresi.
El nivel de desarrollo de un país no se relaciona con la cantidad de sentencias emanadas de su juez natural, sino por la eficiencia en la disminución de riesgos que generan pronta justicia. Muchísimas gracias, muy amables.